En esta mañana los saludo con la paz del Señor. Y vamos a leer ahí en Éxodo 3:14 de una manera unánime a la voz de tres. 1, 2, 3. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. En gramática, ¿qué es yo? A ver, ¿quién sabe que en gramática qué es la palabra yo? Yo es un pronombre personal. Cuando usted habla de sí mismo, usted dice yo voy, yo hago, en este caso, yo soy. Lo que estaba diciendo Dios es que Él es una persona. Yo soy el que soy. Y más que eso, yo soy una persona más allá de lo que tú puedes imaginar. Pero quiero que me entiendas, Moisés. Yo no soy un objeto, yo no soy una fuerza. Yo no soy algo que tú puedes manejar a tu voluntad. Yo soy el que soy. Y de eso quiero hablar hoy día brevemente. Dios es personal. Una de las verdades que usted va a encontrar en las Escrituras, y esta es una de las verdades más importantes, a veces no se le estudia mucho, es que Dios no es una fuerza impersonal, moviendo al universo sin pensar, ni un poder caprichoso que manipula fríamente a su creación para alcanzar algún fin egoísta. Las Escrituras nos enseñan que Él es un ser, una persona. Él es personal. Esto significa que Él posee una personalidad que lo distingue. Él es consciente de su propia existencia. Él posee tanto un intelecto como una voluntad y es capaz de establecer una relación personal con el hombre. De eso se trata este mensaje. Quiero hablar tres cosas. Primera cosa es que Dios es consciente de su propia existencia. Al decir yo soy, en el original hebreo es la palabra hayat, que significa ser, existencia. Decir que Dios es consciente de su propia existencia es una de las características más fundamentales de ser un ser personal. Que usted pueda entender que usted es alguien diferente, usted es un individuo, usted es un ser, una persona, lo va a distinguir. ¿Por qué? Porque usted tiene características especiales. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en este punto? Tal vez aquí no hay mucho esto, pero en Asia hay religiones como el budismo. Y en ellas, en la religión budista, el concepto de Dios es que es una fuerza impersonal. Es algo que existe, pero no es en sí una persona. Ellos veneran a Buda, pero Buda ya pasó de ser una persona, ahora es algo que forma parte del cosmos. Llegó a un nivel máximo. Pero para ellos dejó de ser una persona, mientras que en el cristianismo no es así. El Dios que usted y yo servimos es un ser personal. Otros, o en otras religiones como el panteísmo, mire, aquí tal vez no existen esos pensamientos, aunque tal vez hay gente que ha viajado o que ha adoptado doctrinas, costumbres de otros países. ¿Qué es el panteísmo? El panteísmo, que se deriva de dos palabras, pan y teísmo. Pan significa todo en el griego y teísmo es Dios. Es decir, que todo es Dios. La silla es Dios, la pared es Dios, el universo es Dios, todo es Dios, nosotros somos Dios. La creación es Dios y eso es algo equivocado. No, Dios es una persona que Él creó los cielos y la tierra, y Él se nos revela como una persona.
Por eso cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con esas características similares a él. Y Dios es consciente de su propia existencia. Él es distinto de todos los demás seres y de las demás cosas. Mire, ahí cuando vemos en Éxodo 3:14, esta es una declaración, es una afirmación de que Dios reconoce su propia existencia. Sabe que Él es. Mire, yo soy. En los pronombres usted va a encontrar yo, tú, él. Él es en tercera persona. Él no se refiere a sí mismo en tercera persona. Él se refiere a sí en primera persona porque Él está hablando de su propia existencia. Dios se reconoce. Él sabe que Él es distinto de todo lo que Él ha creado, de todas las personas. Y las escrituras nos enseñan que Dios es consciente de su propia individualidad. Vamos a ver dos versículos que están en Isaías. Miren lo que dice Isaías 45, el verso 21. Isaías 45, el verso 21. Proclamad y hacedlo acercarse, y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mire, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando Él dijo allá en Éxodo 3:14, yo soy el que soy, y analizándolo con este pasaje, es que Dios sabe que no hay otro Dios, no hay. Él sabe que Él es el único, porque antes de Él no existía nada. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, y Él conoce sus propios atributos, porque como Él es un Dios que es tres y es uno, la Biblia dice que, hermana Mercedes, a ver, una pregunta que está en la Biblia: ¿quién es el que escudriña de las tres personas lo más profundo de Dios? ¿Quién de los tres es el que escudriña las cosas más profundas de Dios? Ahí la cogí. Pastor Héctor, ayúdele. El Espíritu Santo. Exacto. Mire, el Espíritu Santo es el que escudriña, es decir, el que conoce más acerca del Padre y del Hijo. Por eso es que Él nos revela. No significa que los otros no tengan el mismo conocimiento, pero Él es el encargado de dar a conocer. Él escudriña, Él excava en las profundidades, porque el Dios que nosotros tenemos dice, oh cuán insondables, dice la Biblia. Él es tan profundo. Entonces mire, Dios aquí declara que dice, Él es, no hay más Dios que yo. Mire, y Él vuelve a utilizar esa palabra yo. Dice, Dios justo. Él sabe que Él es justo y Él sabe que Él es salvador y ninguno otro fuera de mí. Y mire, volviendo a los pronombres, la palabra mí es un pronombre también y es un pronombre posesivo. Este no es un pronombre personal. Dios sabe en su posesión que Él es el único que puede ofrecer justificación y salvación. Veamos otro pasaje que está aquí mismo en Isaías 40:25. Mire lo que dice 40:25. Dice así: ¿a qué pues me haréis semejante o con qué me compararéis? Dice el Santo. Mire, Dios dice, tú no me puedes comparar a mí con nada. Por eso es que no se pueden hacer imágenes. Tú no me puedes comparar ni con la forma humana, porque aunque yo soy una persona, yo creé al humano y yo soy espíritu. Y yo soy santo, dice el Señor. Entonces, estos versículos, y hay muchos más,
Cuando Dios habla de sí mismo y cuando Dios da a conocer parte de sus atributos. Cuando vemos un nombre de Dios como Jehová Jireh, Jehová proveerá, Jehová Shalom. O cuando vemos Adonai, el Todopoderoso, y así tantos nombres. Lo que usted está describiendo es parte de los atributos sorprendentes, maravillosos de nuestro Dios. Y Él nos declara alrededor de su palabra que Él es santo. No hay nada. Él es distinto. Él es independiente de todas las demás cosas. Él está separado. Pero Él también es relacional. Y eso vamos a aprender más adelante en otra enseñanza. Que Él se ha querido relacionar aún con los pecadores. Y para Él relacionarse con los pecadores, Él envió a su Hijo. Pero continuando con la enseñanza, en un segundo punto, quiero que usted y yo podamos comprender que Dios posee un intelecto. Eso también demuestra que es una persona. O enseña que es una persona. Una persona posee intelecto. Mire lo que dice el Salmo número 95, el verso 5. Salmo 92, que diga. Salmo 92, verso 5. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Muy profundos son tus pensamientos. Él es un ser pensante. El intelecto es considerada una de las principales características de las personas. Es decir, que es un ser personal. Una persona tiene un intelecto. En estas semanas me quedé sorprendido con una noticia. Una niña con síndrome de Down. No una niña, ya es creo que una mujer. Pero el anhelo de esta mujer era escribir a mano la Biblia. Tiene síndrome de Down, a veces uno dice, es un discapacitado, es un anormal. Y le escribió de Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué? Porque posee intelecto. A pesar de que tiene esa discapacidad, una característica de un ser es su intelecto. Y el intelecto de Dios es más allá de lo que usted y yo podamos comprender. Esta palabra inteligente también significa que es una persona que tiene o que puede escoger. Y es lo que nos está diciendo, que Dios tiene un intelecto, que Él es inteligente, que Él es sabio, es que Él puede razonar, que Él puede percibir, que Él puede entender. Él puede entender las cosas más profundas. Dios posee un intelecto que va más allá de nuestra comprensión. Nada está más allá o está fuera del alcance de su conocimiento. Mire cómo lo describe. Vamos a leer otro versículo. Yo le voy a leer en Romanos, mientras ahí en Salmos 94, ya mismo para que el pastor Héctor nos lea. Pero en Romanos 11 yo le voy a leer lo que dice Romanos 11 del verso 33 al verso 36. Exacto. Cuán insondables. Dice así: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia. Dios, mire, Dios es un Dios de ciencia. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y dice el verso 36, cuando usted conoce que el Dios que usted tiene es un Dios tan sabio, tan inteligente, tan omnisciente, termina adorando, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Mire, quiero que pueda entender que usted sirve a un Dios sumamente inteligente. Hay un programa que a veces últimamente no lo hemos visto, pero que es un programa de España que se llama Saber y Ganar. Ahí la gente va a concursar porque posee intelecto. Y la gente que va allá son de diferentes clases, son gente a veces muy estudiada, otros que tal vez no tienen tantos estudios, pero que han leído mucho y conocen mucho de historia o de otras cosas. Y a veces les preguntan y les preguntan y responden y responden. Pero eso
queda como nada ante la sabiduría, ante la ciencia, ante el conocimiento de Dios. ¿Qué dice el Salmo 94, verso 11? Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Mire, es tanto el intelecto de Dios que Él conoce que los pensamientos de los hombres, ¿cómo son para Él? Vanidad. Pastor Héctor, busque en Isaías 55, el 8 y el 9, mientras yo leo 1 Corintios capítulo 3, verso 20. Mire lo que dice, le voy a leer yo 1 Corintios 3, 20. Dice así, y hermano Freddy, si usted puede buscar 1 Corintios 1, 20 y luego el verso 25. Dice así Corintios 3, el verso 20. Dice, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Pastor Héctor, Isaías 55, 8 y 9. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. 1 Corintios 1:20, mi hermano Freddy. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Verso 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mire, hemos visto que Dios es un Dios insondable. Hemos visto que para Él los pensamientos del hombre son vanos. ¿Por qué? Porque como leía el pastor allá, los pensamientos de Dios no son como los pensamientos de los hombres. Y ahí en 1 Corintios 1 vimos que Dios hace algunas preguntas a través del apóstol Pablo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Hoy la gente que estudió en una universidad, ellos creen que por su conocimiento saben lo que pasó hace miles y según ellos millones de años. Vamos a decir que digamos que la Tierra tiene millones de años, pero ¿cómo ellos pueden saber? Por más conocimiento. Dios le dice a ellos, ¿dónde está el disputador? Porque lo más necio de Dios, si Dios tuviera algo necio, fuera más sabio que los pensamientos más grandes de los hombres. El Dios que nosotros tenemos es un Dios omnisciente. Es un Dios que Él tiene pleno conocimiento. Por eso es que Dios hizo las cosas ordenadamente. Mire, hoy la gente está descubriendo tantas cosas del universo. Dios ya las sabía desde el principio porque Él las creó. El conocimiento, el entendimiento de Dios está mucho más allá de la comprensión de nosotros que somos hombres finitos. ¿Cómo puede entender por lo menos? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo nosotros podemos entender por lo menos en parte las cosas infinitas? ¿Cómo nosotros podemos llegar a comprender? Para eso, primeramente, ¿qué nos dice Juan 1:18? Un versículo muy conocido, Juan 1:18. Dice así, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿cómo podemos conocer parte, no todo? Recuérdese lo que dice la Biblia, que las cosas reveladas. Mire, hay cosas que van a permanecer ocultas, hay cosas que se nos han revelado. Pero ¿cómo podemos? En primer lugar, por medio del Hijo, como vimos ahí en Juan 1:18. ¿Qué dice 1 Corintios, hermano Fred? Usted está en 1 Corintios, capítulo 2, verso 11 y 12. Y usted, Pastor Héctor, Salmo 119, 97 al 100. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Mire, ahí está lo que yo antes le preguntaba a usted, hermana Mercedes. ¿Quién conoce aquellas cosas insondables? Es el Espíritu. El Hijo también, pero el Espíritu Santo, como es más allá de lo que usted y yo podamos comprender, es la tercera persona. Él tiene un conocimiento mucho más grande. Podemos decir que el Espíritu Santo es el que su función es de enseñar, Exacto. de revelar. Él es nuestro maestro. Y Jesús también es un maestro. Maestro,
Y el Padre es un tremendo maestro. Solo que el trabajo del Espíritu es él. sí, por eso es que usted lo ve desde la creación. ¿Qué estaba haciendo en la creación en el capítulo 2? Miren lo que hacía en el capítulo 1, el verso 2. Dice, y el Espíritu de Dios se movía. Es como que Él está escarbando. ¿Y para qué? Para darnos a conocer. Ahora, ¿qué dice allí? Ya vemos que tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo. Pero ¿qué dice el Salmo 119 del 97 al 100? Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Mire, aquí vemos las tres maneras como Dios se ha declarado. Primeramente por su Hijo, por el Espíritu Santo y como el medio primario usado por el Espíritu para enseñar al pueblo de Dios en las Escrituras. También por medio de la palabra de Dios, Dios se nos ha dado a conocer parte de sus cosas infinitas, las conocemos. Un día, cuando estemos en el reino de los cielos, como hemos ya visto aquí en las diferentes enseñanzas, Dios ha dicho que Él nos dará conocimiento completo de su presencia, de su poder. Allá en el cielo estaremos con un conocimiento más profundo acerca de nuestro Dios. Y por eso, a la luz de las Escrituras, a la luz de la persona del Espíritu Santo, a la luz del Hijo, por medio de esto debemos vivir de una manera, con una actitud humilde, a la luz del conocimiento de Dios. Yo le voy a leer lo que dice Deuteronomio 29, mientras el pastor Héctor que busque el Salmo 131. Dice así 29, que hace un momento también lo dijimos en parte. Dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Salmo 131 del 1 al 3. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandeza, ni en cosa demasiado sublime para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño detestado de su madre, como un niño detestado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Mire, si Dios le concede a usted la gracia, la sabiduría de conocer cosas profundas de Dios, nuestra actitud debe ser esta, de humildad. Porque no es que nosotros, no es por nosotros, sino porque Dios nos la reveló por su Hijo, por el Espíritu Santo y por la palabra. Esto no se trata de conocimiento. Es bueno que las personas, qué bueno que uno profundice, si uno llegase a saber los idiomas como el hebreo antiguo, el griego, eso le va a dar. Pero al final de todo eso es porque Dios le dio un intelecto a esa persona. Y porque esa persona se dedicó, Dios lo motivó a que estudiara. Y si él es hoy un máster, un maestro de las Escrituras, tiene que ser para la gloria de Dios. Nosotros no somos nada. Por último, quiero que veamos que Dios posee una voluntad. Y esto también es parte de ser una persona. ¿Qué dice Proverbios 19:21? Usted que está en Salmos, avance a Proverbios, Pastor Héctor. 21, sí. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Mire lo que dice: muchos pensamientos hay en el corazón, muchas ideas, muchos proyectos, pero el consejo, la voluntad de Dios
permanecerá. Hermano Freddy, si usted puede ir a Efesios 1:11, mientras yo voy a leer lo que le dice Dios por medio de Isaías en capítulo 14. Dice 14:27 de Isaías. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Ahora le voy a leer ahí mismo en Isaías 46, verso 9 al 10, dice así: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mire, según el designio de su voluntad. Mire, la doctrina de la predestinación, que a veces es mal interpretada, aún por los mismos cristianos evangélicos, porque entendemos que, bueno, Dios en la creación al principio dijo, bueno, yo a unos voy a salvar, a otros voy a hacer perder. No, lo que pasa es que Dios sabía que el hombre iba a pecar, pero Dios sabía que le iba a enviar a un Salvador. Dios sabía que hasta que venga el Salvador iba a haber hombres de fe, que iban a ser pecadores como usted y como yo. Abraham pecó. ¿Cuál fue el gran pecado de Abraham, hermana Mercedes? ¿Cuál era la falla de Abraham? Ya la cogí, la segunda, ¿vale? No, bueno, también esa. Pero la falla de Abraham era la mentira. Porque andaba diciendo que decía las verdades a media, que Sara o Saraí era su hermana, y por 2 ocasiones. Por eso es que Dios en un momento de su vida le dice a Abraham, Abraham, anda delante de mí, sé perfecto. Pero Dios, sabiendo todo eso, sabía que por medio de su espíritu, por medio de su revelación, iba a trabajar con hombres como Abraham, con Moisés. Moisés fue un asesino, David el adúltero, Salomón el que cayó hasta en un tiempo de rebelión, pero que con todos ellos, a través de su misericordia, a través de ese amor infinito, ellos iban a ser transformados y ellos iban a llegar por fe, a alcanzar por fe, esa fe que ha sido dada por él, la salvación. Y él miró más adelante de la cruz, vio que íbamos a estar nosotros presentes. Entonces dice que él nos predestinó de acuerdo al designio de su voluntad, porque la voluntad de Dios es dar a conocerse a los hombres, es que su amor se ha derramado sobre los hombres. Sabía que muchos iban a perder, pero sabía que muchos iban a alcanzar, a obtener la gracia. Y Dios en su voluntad, él planeó construir una humanidad, crear una humanidad para que de ellos haya un grupo de personas que permanezcan con él para siempre. Las escrituras revelan claramente que Dios posee una voluntad, el poder determinar sus acciones, el fin, el propósito de su creación. Todo eso Dios lo planeó. Las decisiones de Dios provienen de quien Él es. Es decir, Dios es santo, Dios es justo, Dios es amor, de su voluntad. Esa voluntad es una expresión de su ser. Provienen de quien Él es. Es importante que usted y yo podamos entender en parte la voluntad de Dios. La voluntad del hombre con la voluntad de Dios son cosas muy diferentes. Por eso es que decía, mis pensamientos, mis caminos no son como tus caminos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Dios es el único que es completamente libre de hacer lo que propone. Y quiero que me entienda. Porque así como hay la doctrina de la predestinación, hay la doctrina de la depravación total, que tiene base bíblica, tiene una base bíblica. Pero en la doctrina de la depravación total dice que el hombre quedó completamente dominado por el pecado y su voluntad, él perdió el libre albedrío. Y eso ya es una exageración. Dios no permitió que nuestro libre albedrío sea completamente dominado
por el pecado. El hombre cayó en una depravación total. Pero cuando el hombre nace inclinado al pecado, pero no depravado totalmente. Pero si el hombre peca y continúa pecando, va a llegar a lo que pasó en los tiempos de Noé. Todo designio, todo pensamiento era de continuo solamente el mal. Por eso es que se predica el evangelio. Y con ese libre albedrío que está queriendo ser sometido por el pecado, el Espíritu Santo nos llama a que tengamos fe. Pero el único que tiene un total libre albedrío es aquel que él puede hacer completamente su voluntad, es Dios. Y la voluntad de Dios no tiene limitaciones, no tiene posibilidad de fracaso. Dios, Él es santo y Él es justo. Y todo lo que Él hace, por eso es que la voluntad de Dios es perfecta. Y la voluntad perfecta de Dios, ¿qué es? Nuestra santificación. Para terminar, veamos unas citas, 3 citas. Tito 1:2, Pastor Héctor. Hermano Freddy, segunda de Timoteo, usted vaya, capítulo 2, verso 13. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Mire, lea mi hermano 2 de Timoteo 2:13. Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel y no puede negarse a sí mismo. Mire, primera cosa que hemos leído dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente. Mire, Dios, para hacer su voluntad, Él no cae en pecado. Mientras que nosotros, cuando queremos hacer a veces nuestra voluntad, mentimos, engañamos y hacemos un pocotón de cosas. Pero Dios, para hacer su voluntad, Él nunca va a cometer un acto como la mentira. ¿Por qué? Porque ahí donde leyó mi hermano Freddy, en 2 de Timoteo 2:13, dice así. Voy a volver a leer 2 de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Mire, Él. Por eso es que el amor de Dios es un amor que va más allá de nuestro comprendimiento. Aunque usted y yo pecamos, escuche, no por eso el amor de Dios deja de ser para nosotros. Va a haber consecuencias. Pero Él, aunque usted y yo somos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Porque Él sabe que Él es amor. Pero Él también sabe que Él es santo. Él también sabe que Él es justicia. Y para todas estas cosas, para que no haya una descompensación en sus atributos, Él ha puesto al Hijo para reconciliarnos consigo mismo. Por último, yo le voy a leer un versículo que es muy conocido, que está en Santiago 1:13. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. Mire, Dios no puede ser tentado por el mal. El mal no lo afecta a Dios. El pecado no lo afecta a Dios, ni Él tienta a nadie. Cuando caemos en tentaciones, las tentaciones vienen primero de Satanás, la carne y el mundo. Dios permite pruebas, Dios envía pruebas, pero Dios no tienta a nadie. La voluntad de Dios es una voluntad perfecta. Su conocimiento es perfecto, su persona es perfecta. Y a la luz de las Sagradas Escrituras que nos revelan los atributos de Dios, Él se nos revela como una persona que es consciente de su propia existencia, que posee un intelecto y que posee una perfecta y agradable voluntad. Amén.